Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y de la plataforma digital Digital Legal, tenemos el gusto de dar la bienvenida a todos a este primer taller de procedimiento ejecutivo y de ejecución actualidad ecuatoriana. Agradecemos a los coorganizadores de este evento y también a tan distinguidos panelistas que el día de hoy con sus ponencias aclararán ciertos temas con respecto a estos procedimientos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos. Continuamos entonces con la segunda intervención en esta tarde, que estará a cargo del doctor José Javier Quirós, cuyo tema es el título ejecutivo y su sustanciación en el Código Orgánico General de Procesos. José Javier Quirós es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Tecnológica Indoamericana. Es capacitador y docente en Derecho Penal, magíster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Comparado en el Ordenamiento Jurídico Boliviano por la Universidad Anida Simón Bolívar, con sede en Bolivia. En la experiencia profesional, el doctor José Javier Quirós es director del Bufet Jurídico Quirós Asociados, presidente de la Fundación Jurídica Ecuatoriana desde el año 2017 hasta la actualidad, rector del Instituto Iberoamericano de Estudios Avanzados y Capacitación en Derecho, Inti Juris, desde el año 2019 hasta la actualidad, y también el doctor forma parte del Movimiento Ciudadano para Va por Siempre Ecuador como fundador, que se ha encaminado pues en la dirección y planificación para las reformas y enmiendas constitucionales con enfoque en la perspectiva paterna sobre la igualdad de los derechos en derecho de familia y violencia intrafamiliar. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, la palabra es suya. Muchas gracias por el derecho de palabra, estimado colega. Primeramente, muy buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía por haberme invitado a ser parte de este taller sobre el procedimiento ejecutivo y procedimiento de ejecución en el Código Orgánico General de Procesos. El tema que voy a abordar, como usted bien ha manifestado, es la sustanciación del procedimiento ejecutivo en el Código Orgánico General de Procesos, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y también abordaré temas realmente relativos a esta situación en la confusión entre el título ejecutivo y el título de ejecución. Con esta situación, cuando usted disponga, pues comenzaré con mi aporte a esta charla del día de hoy. Claro que sí, estimado doctor. Por favor, está también habilitado en el caso de que guste para compartir las diapositivas en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Para comenzar con esta exposición, me gustaría plantear una primera interrogante. ¿Qué es un título ejecutivo? Un título ejecutivo es un documento que proviene de un deudor y que contiene una obligación expresa, clara y exigible, cuyo cumplimiento puede exigirse en la vía judicial. Con esta primera pregunta nace una segunda. ¿Qué es el procedimiento ejecutivo? Para mi criterio, el procedimiento ejecutivo es la vía que la ley nos otorga para exigir el cumplimiento de obligaciones sin necesidad de probar su existencia, ya que éstas están respaldadas y suficientemente probadas en un tipo de documento conocidos como títulos ejecutivos. Según la doctrina, en el procedimiento ordinario, la deuda es discutida, mientras que en el procedimiento ejecutivo, la deuda es exigible porque no ha sido satisfecha. En otras palabras, claramente en el procedimiento ejecutivo yo no tengo por qué probar la existencia de la deuda ante el juez, sino es más bien el juez el que tiene que ordenar que el demandado me pague lo adeudado. El procedimiento ejecutivo técnicamente realmente no es un juicio en ciertos casos cuando la otra parte no ha presentado las excepciones del caso y no ha contestado a la demanda dentro del término previsto por la ley. Por estas situaciones, el Código Orgánico General de Procesos determina claramente que en esos casos el juez puede determinar inmediatamente la sentencia ordenando el pago de los valores que constan en el título ejecutivo. Aunque nuestro ordenamiento jurídico
ha previsto un procedimiento para ser sustanciado, y este es el procedimiento ejecutivo como tal. Esto lo manifiesto debido a que en este procedimiento no se discute con el demandado sobre la existencia de la deuda. Más bien, lo que se exige es el cobro de la misma forma que a través del documento que se lo considera como ejecutivo. Y esa consideración lo toma el juzgador en base a lo que he expuesto en este momento, cuando toma la sentencia inmediatamente. Con esta situación es importante dar los ejemplos sobre qué son títulos ejecutivos. El mismo artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que los títulos ejecutivos son, en primer lugar, la declaración de parte hecha con juramento ante un juzgador competente. En segundo lugar, nos dice que es la copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. También nos manifiesta que es título ejecutivo los documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial. Las letras de cambio, que son los documentos que más conoce la ciudadanía, los pagarés a la orden, los testamentos, las transacciones judiciales y los demás que la ley les otorgue el carácter de títulos ejecutivos. En base a lo expuesto, en el procedimiento ejecutivo no se discute la exigencia de la deuda, sino más bien su cumplimiento. Y se trata de dinero, lo que se exige es el pago o de pronto el cumplimiento de la condición, si así lo estipula el título. Es por ello que el mismo COGEP prevé retenciones de cuenta, embargos preventivos de bienes y entre otras medidas preventivas para asegurar el pago de la obligación. Esto lo puede realizar en cualquier parte del procedimiento y así lo determina la normativa. Es decir, ni siquiera es necesario que se le cite a la parte demandada y se puede exigir el pago. Entonces, para que proceda la demanda, es importante revisar claramente lo que es el título ejecutivo y básicamente como un requisito esencial, el título ejecutivo de los que he manifestado anteriormente debe ser agregado a la demanda y el mismo tiene que contener las características que determinan el artículo 348 del COGEP. Es decir, para la procedencia, claramente la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Eso nos dice la normativa del Código Orgánico General de Procesos. En este ámbito es importante revisar qué es claro. Claro quiere decir que no exista duda de la existencia de la deuda. Pura significaría que no depende de una condición. Determinada manifiesta claramente que se debe precisar en el título la cifra deudada o la condición pactada para ser exigible. Y ahí viene la cuarta interrogante. El título ejecutivo tiene que ser exigible, porque claramente se tiene que demostrar que se ha vencido el plazo mediante calendario. Esto en base a la fecha pactada. Entonces, en este ámbito, claramente se consideran de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. Eso nos dice la normativa. Y claramente, si la obligación, nos dice el Código Orgánico General de Procesos, que es en parte líquida, el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título. En este ámbito, una vez que hemos hablado sobre lo que es el título ejecutivo, es importante hablar sobre la sustanciación en nuestro ordenamiento jurídico. Como todo juicio, el procedimiento inicia con la presentación de la demanda. Para ello, deberá tomarse en cuenta que el procedimiento ejecutivo es un asunto civil, por lo cual se debe presentar en la unidad judicial civil en donde tenga su dirección el demandado. Esto en base a lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos, que nos habla como regla general que la competencia territorial debe ser establecida en base al domicilio de la persona demandada. O en el caso que se haya pactado un lugar para el pago de la deuda, se deberá tomar en cuenta lo previsto en el artículo 10, numeral 1, en cuanto a la competencia concurrente. Además, del juzgador claramente nos manifiesta la norma en el artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos
nos dice, además del lado del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también competentes a elección de la persona actora el juzgador. Numeral 1, del lugar donde se deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. Esto claramente nos hace relación al título ejecutivo y claramente, en base a lo expuesto, una vez que el juez haya abocado conocimiento sobre el conocimiento de la demanda del título ejecutivo, procederá a la calificación, siempre y cuando se reúna los requisitos del artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos y además el juzgador, para previo a proceder con la calificación, revisará lo que establece el artículo 349 del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a los requisitos de procedibilidad. Y claramente en este ámbito nos manifiesta que la demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este código y se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo. Lógicamente, esto es lo que estábamos manifestando, que claramente que la omisión de este requisito no es subsanable. Si no se acompaña el título, claramente ya básicamente la parte actora no va a tener un resultado positivo en su acto de proposición y el juez la inadmitirá. Y esto lo manifiesta de manera taxativa el artículo 350 del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la denegación del procedimiento. Y aquí nos dice que el juzgador considera que si el título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la actuación ejecutiva. Y claramente, como lo había manifestado, se denota que el juzgador, al verificar que el título aparejado no cuenta con las características previstas en el artículo 347 del COGEF, no va a dar trámite. No se trata de un título ejecutivo. Y claramente, el juzgador, la parte actora podrá, una vez con esta situación, si no cumple con los parámetros de un título ejecutivo, podrá proseguir el procedimiento monitorio o el procedimiento ordinario como lo contempla el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, como lo había manifestado, además de la verificación de los requisitos del artículo 347 del COGEF, también el juzgador tiene la obligación de verificar que la demanda reúna los requisitos del artículo 142. Y esto lo sabemos todos los que hemos presentado demandas, es una situación de conocimiento general, que estos requisitos que tiene que contener la demanda son básicamente la designación del juzgador. Y como hablamos de una acción meramente civil, pues la autoridad competente es el juez de lo civil. Los datos de identificación del actor y también del procurador judicial, si así lo determina la parte actora. También es importante agregar el número de RUC en los casos en los que la parte actora sea una persona jurídica, los nombres completos y la designación del lugar en el que debe citarse al demandado, además de la dirección electrónica si se conoce. Este punto es muy importante. Como todos sabemos, una de las fallas del sistema de administración de justicia ecuatoriano es la citación. Y por lo cual, si nosotros queremos tener un buen resultado en este ámbito, es importante que pongamos el croquis, el código postal, fotos de la fachada de la casa, porque todos sabemos que en pago de deudas, el demandado va a hacer todo lo imposible para que no se lo pueda citar. Entonces, continuando con los requisitos del artículo 142, también se tiene que agregar la narración de los hechos detallados, los fundamentos de derecho, el anuncio de los medios de prueba que pueden ser periciales, documentales y testimoniales, y que lógicamente el elemento de prueba trascendental, útil, pertinente y conducente y requisito fundamental para la acción ejecutiva es el título ejecutivo. También claramente hay que establecer la pretensión clara y precisa que se exige, que en este ámbito básicamente será la exigibilidad del pago que contiene el título como tal, y la cuantía, lógicamente, estableciendo el monto establecido en el título, además de la especificación del procedimiento, que en este caso es el procedimiento ejecutivo. Finalmente, firmarán la parte actora o su procurador judicial, y en el caso que la persona no pueda firmar, pues estampará su huella dactilar. Además, el numeral 13 del artículo 142 del COGEF nos establece los demás requisitos que la ley de la materia determine. ¿Cuál es la materia en este ámbito? Es materia civil, el procedimiento es ejecutivo, y por lo cual se tiene que agregar el título ejecutivo como tal.
Lo repito tantas veces esto porque en ciertos casos hay personas que tienen un cierto miedo por agregar el título ejecutivo porque existen ciertas situaciones que se han dado en nuestra cotidianidad, como por ejemplo, a veces tienen el miedo de agregar el título porque piensan que lo van a destruir y con eso se acaba la demanda al no existir el título. Se ha dado, pero el juzgador tiene el deber de salvaguardar el título y por lo cual lo va a poner en custodia. Entonces, claramente, revisado los requisitos de forma que contempla el código, el juzgador procederá a la calificación. Y en este ámbito, en relación que es un procedimiento ejecutivo y en base a lo previsto en el artículo 351, lógicamente la calificación tiene que darse en un término de 3 días. ¿Ya? Una vez calificada la demanda en este ámbito, lógicamente, si no la ha admitido el juzgador, porque no es título ejecutivo, pues la va a calificar. Y con esta situación, claramente es muy importante señalar lo que prevé el segundo inciso del artículo 351 del COGER, y claramente el cual nos manifiesta que si el ejecutante acompaña su demanda a los correspondientes certificados que acreditan la propiedad, pues en este ámbito, como por ejemplo, con el auto de calificación, podrán ordenarse providencias preventivas sobre los bienes en los cuales se haya presentado los certificados correspondientes y claramente que tengan relación intrínseca con el monto de lo reclamado en la demanda. Entonces, como lo habíamos manifestado inicialmente, estas medidas preventivas son propias del procedimiento ejecutivo. Es por eso que existe esta confusión entre el procedimiento ejecutivo y el procedimiento de ejecución, porque a través de estas medidas preventivas y con la correspondiente certificación de los bienes de la parte demandada o del deudor, pues se puede cobrar. Se puede, si se presenta un certificado básicamente de un bien inmueble, se podrá establecer la medida cautelar sobre ese bien, o en el caso de un vehículo, pues inclusive se podrá ordenar un secuestro. Entonces, con estas situaciones y en base a lo expuesto, una vez que se haya sacado las respectivas copias de la demanda y del auto de calificación para el acto de citación, pues respectivo se puede proceder a realizar un escrito adjuntando el recibo de las copias para demostrar que se dio las facilidades del caso. Bueno, les tengo que confesar que al menos eso lo hago yo para que se siente la razón de envío a citaciones en el sistema SAGE y se proceda con el acto de citación, porque con esta falta de insumos que les dan a los diferentes juzgados y tribunales del país, básicamente toca darles a ciertas facilidades y dejar la constancia de que se ha dado las facilidades del caso con las copias y las debidas hojas para que se pueda efectuar esta citación y no demore mucho el procedimiento. Entonces, en base a lo expuesto, la citación claramente es un acto bastante peculiar en nuestro sistema, ya que es aquí donde se da una demora sustancial, a pesar que el término que determina la gestión de citación es de 15 días término. Esto casi nunca se cumple. Es por ello que la descripción de la dirección del demandado debe ser muy clara y precisa y acompañada de un croquis y fotos específicas de la fachada de la casa del demandado si se conoce su dirección. Caso contrario, se tendrá que proceder con la solicitud de oficio correspondiente para recabar la información a través de la diligencia preparatoria y así obtener la dirección del demandado para que el juzgador, previo al juramento de desconocimiento de domicilio, pueda ordenar la citación por la prensa. Entonces, es importante en este punto refrescar la memoria de quienes han asistido a este taller y claramente nuestro ordenamiento jurídico para la sustanciación del procedimiento ejecutivo ha previsto diferentes formas de citación, como por ejemplo la prevista en el artículo 54 del COGER, en el cual se habla de la citación personal y claramente hablamos de la entrega personal de la demanda a la persona que está adeudando la obligación. También existe la citación por boletas, que básicamente es que cuando no se ha encontrado personalmente al demandado, y claramente esto se puede hacer a través de 3 boletas que se tienen que entregar en 3 días distintos en el domicilio de la parte demandada o en su lugar de trabajo, o claramente si no se le encuentra, pues se podrá dejar estas citaciones en el lugar donde esta persona resida. Y con la reforma del 26 de junio del 2019, claramente se prevé de manera taxativa que a quien no se le puede encontrar personalmente, también se le puede citar, previo a citarle por la prensa,
se lo puede citar de manera telemática, es decir, a través de boletas, pero claramente siempre y cuando se tenga en una documentación certificable su dirección electrónica. Y finalmente la que estaba hablando anteriormente, que es la prevista en el artículo 56, a través de los medios de comunicación, previo al juramento de desconocimiento del domicilio, para que el juzgador nos otorgue el extracto correspondiente para las publicaciones por la prensa. Y lógicamente, si el deudor ha salido del país, pues también se prevé la citación de las personas ecuatorianas en el exterior, según lo establecido en el artículo 57 del COGEF, y claramente es un procedimiento bastante bochornoso porque es por exhorto, bastante demoroso, pero si la deuda es cuantioso, es realmente un factor importante a considerar. Y lógicamente, si en el caso que el obligado haya fallecido, pues en materia civil todos sabemos que las deudas son transferibles y lógicamente el artículo 58 del COGEP prevé la citación a los herederos. Contempladas estas situaciones, uno podría decir que es tedioso en realidad la situación de la citación, tomando en cuenta que la mayoría de demandados tratan de no permitir la citación para que no inicie el proceso. Pero lógicamente la citación es un factor muy importante para evitar una nulidad, que retrotraiga el proceso. Y claramente recordemos lo que prevé el artículo 53 como una garantía del debido proceso en cuanto a qué es la citación. Y claramente de manera taxativa el COGEP nos dice que la citación es el acto por el cual se hace conocer al demandado el contenido de la demanda y las peticiones de las diligencias preparatorias o preventivas que acabamos de hablar hace un momento, recaídas en ellas con el ánimo de que esta persona pueda ejercer su derecho a la defensa. Ahora, claramente, la citación realizada por el COGEP prevé que el demandado en el procedimiento ejecutivo debe contestar a la demanda en un término de 15 días, tomando en cuenta que se cumplió con el acto procesal y ha salido satisfactorio. Claramente, yo sé que todos saben, pero por fines didácticos tengo que repetirlo, el término de la citación es de 15 días. ¿Y qué quiere decir término? Que solo son días laborables, que no se consideran los feriados y fines de semana. Entonces, tomando en cuenta que la citación salió factible, este momento es muy importante hablar sobre los efectos de la citación que prevé el artículo 64 del COGEP. Entonces, uno de los efectos y uno de los primeros efectos que tiene el acto procesal de la citación es claramente requerir que el citado o demandado o deudor pueda comparecer ante el juzgador y deducir las excepciones que él las vea previstas. Entonces, en este ámbito, claramente tenemos que especificar que el procedimiento ejecutivo para el cobro de títulos ejecutivos no aplican principalmente las excepciones del artículo 153. Es uno de los manifiestos porque claramente el procedimiento ejecutivo tiene sus propias excepciones, ¿sí? Y las previstas en las excepciones previas del artículo 153 es uno de los facultativos del 353. Entonces, claramente una de las excepciones que prevé el procedimiento ejecutivo es, en su numeral 1, que el título no es ejecutivo. Perdón. Es decir, no reúne los requisitos para que se catalogue como tal, y por lo cual el juzgador inclusive debió haberlo inadmitido la demanda para que la persona accionante pueda hacer el procedimiento monitorio u ordinario según corresponda. También hablamos como la excepción propia del procedimiento ejecutivo, la nulidad formal o falsedad del título. Esta excepción de nulidad formal o falsedad de título la encontramos en el artículo 353, numeral 2 del COGEP. Y claramente, si la miramos bien, nos damos cuenta de que en realidad estamos en dos excepciones diversas. La nulidad del título, como lo dijo mi precedente, el otro expositor, el doctor que me antecedió, claramente manifiesta que se origina cuando el mismo se aprecia que carece de uno de los requisitos previstos en la ley para que el mismo tenga validez. O sea, está mal llenado. Es un vicio de forma. Y por otro lado, tenemos la falsedad.
Esto se explica que no se debe confundir la falsedad del título con la inhabilidad o falta de ejecutividad. La primera procede cuando el título que sirve de base para la ejecución ha sido materialmente adulterado, total o parcialmente, mientras que la excepción de inhabilidad del título procede cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título. Es decir, en la primera estamos ante una situación de una conducta penalmente reprochable, como puede ser la prevista en el segundo inciso del artículo 187 del COGEP, o las previstas en el artículo 326 y 27, o 327 y 328 del COI, perdón. O en el otro caso estamos hablando de una falsedad formal. Entonces, claramente en este ámbito podemos precisar que la otra precisión importante es cuando estamos con un título adulterado. Entonces la pregunta es clave. ¿Se puede discutir en un juicio ejecutivo la excepción previa de falsedad ideológica del título? La respuesta es no. Claramente, en esta situación, lo que se está haciendo en verdad es cuestionar el origen de la obligación, la cual no es concordante con la naturaleza y características del título ejecutivo, porque habíamos especificado en el inicio que en el procedimiento ejecutivo no se discute sobre la existencia de la deuda, sino sobre la exigibilidad de la misma. Entonces, claramente no se va a debatir sobre los derechos que aún son controvertidos entre las partes. En conclusión, la excepción de falsedad de título propia del juicio ejecutivo solo debe deducirse cuando se alegue la falsedad material. En cambio, si se trata de falsedad ideológica, se lo debe perseguir en un juicio aparte, como en una denuncia penal. Y esto está basado en lo previsto en el artículo 130 del Código de Comercio sobre la letra de cambio como una excepción, recordando que en la actualidad existe un nuevo Código de Comercio que claramente entró en vigencia recientemente, y lo voy a leer de manera taxativa. El artículo 130 del Código de Comercio nos habla sobre el fundamento de las excepciones, y aquí nos dice: las personas demandadas en virtud de una letra de cambio no podrán oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el girador o con los portadores anteriores, a no ser que la transmisión de la letra hubiera sido el resultado de un acuerdo fraudulento. Cuando hablamos de un acuerdo fraudulento, hablamos de falsedad ideológica. Cuando hablamos de falsedad ideológica, según lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico sobre conductas penalmente reprochables, claramente estamos avisorando las establecidas en el ámbito consuetudinario sobre el segundo inciso del artículo 187 del COIP, que claramente manifiesta, como por ejemplo, que el artículo 187 del COIP, en su primer inciso, sanciona a la persona que disponga para sí una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales entregos con la condición de restituirlos. No es el caso. El segundo inciso nos habla que la misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera. Hablamos de falsedad ideológica, de una conducta, acción o omisión que pone en peligro un bien jurídico protegido. Típico porque está dentro del catálogo penal, está tipificado. Antijurídico porque contraviene el derecho y las buenas costumbres, salvo que exista una causa de exclusión de antijuricidad como legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento del deber de legal, que no apliquen este tipo de delito. Y lógicamente hablamos de una conducta típica, antijurídico y culpable cuando reúne los requisitos de la culpabilidad. Como todos sabemos, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad de la conducta que se está perpetrando y el reproche de la misma, ¿no? Pero eso no es el tema. Y asimismo, las conductas previstas en el artículo 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal
que nos hablan sobre básicamente la falsificación de firmas y el uso de documento falso. Entonces, estas son conductas penalmente reprochables en las cuales yo escuché una preguntita al anterior expositor sobre qué pasa si se deja una letra en blanco como garantía y el acreedor en un acto doloso, doloso quiere decir que esta persona tiene la intención y la voluntad de perpetrar la conducta, lógicamente tiene el elemento volitivo y conoscitivo, y ha decidido cometer esa infracción penalmente reprochable. Entonces, claramente, como nos manifiesta la excepción previa del Código de Comercio, del artículo que había mencionado anteriormente, en cuanto a la situación de la excepción, sobre el fundamento de la excepción del artículo 130, estaríamos ante una falsedad ideológica y por lo cual no se lo podría realizar. Entonces, en este ámbito, dentro de materia civil, aclarando este fundamento, no se puede alegar la falsedad ideológica porque eso ya se tiene que ventilar en otro proceso. Y el otro proceso es acudir a la Fiscalía General del Estado y presentar la pertinente denuncia, tomando en cuenta que el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal nos prevé el tiempo que va a demorar la fase investigativa. Y lógicamente en el numeral 1 nos habla que los delitos que no superan los 5 años de pena privativa de libertad, el tiempo de sustanciación de la fase investigativa es de 1 año. Entonces, básicamente, si la persona deudora o demandada manifiesta que existe esta falsedad ideológica, lógicamente ya se tienen que tomar las actuaciones pertinentes para comenzar a sustanciar la investigación penal, porque lógicamente el procedimiento ejecutivo es más rápido y si es que se lo cita inmediatamente a la parte demandada, esta excepción no cabería, como lo había manifestado el expositor que lo manifestó anteriormente y también como lo hemos conversado en este primer conversatorio. Entonces, es importante señalar, en base a lo previsto en la excepción 2 del artículo 353 del COGER, que si existe la presunción del cometimiento de un delito de acción pública, se debe denunciar, ¿sí? Se debe denunciar, y este es un delito de acción pública, y cuando es un delito de acción pública, el titular de la investigación es la Fiscalía. Entonces, lógicamente, lo que vamos a tener que realizar es la respectiva denuncia. Una vez realizada la respectiva denuncia, tendremos que solicitar que se designe un agente investigador, oficiando a la Policía Judicial como organismo auxiliar del Poder Judicial, para que este agente proceda a realizar el reconocimiento del lugar de los hechos, realice la toma de versiones de la víctima y de las personas que tengan conocimiento de este hecho, y asimismo proceda a localizar, ubicar y notificar a la persona denunciada para que ejerza su derecho a la defensa y se garantice el debido proceso. Lógicamente, este tipo de diligencia nos va a dar ciertas presunciones de la existencia de la materialidad y responsabilidad penal. Pero para atacar esta falsedad ideológica, lógicamente tenemos que solicitar experticias grafotécnicas y documentológicas para demostrar esta falsedad ideológica, pero en este otro procedimiento alterno, ¿no? Porque ya hablamos que eso no es procedente dentro del procedimiento ejecutivo. Ustedes me preguntarán, ¿cuáles son estas diligencias útiles, pertinentes y conducentes en este otro procedimiento para atacar esa falsedad ideológica de este título mal usado? Pues lógicamente se tiene que hacer un cotejamiento de muestras de escritura, para lo cual se identifican los textos, manuscritos y firmas para establecer la personalidad gráfica. Para ello se identifica con la toma de muestras del perjudicado y se coteja con las muestras caligráficas con las muestras testigo, en documentos utilizados en actos públicos o privados para verificar si guardan similitud gráfica o morfológica. Es decir, tenemos que solicitar que se oficie a la unidad judicial civil donde se encuentra este título ejecutivo y solicitar, en segundo punto, se designa un agente investigador para que proceda a trasladarlo en cadena de custodia. Y una vez que esté en cadena de custodia y se haya dado el número de cadena de custodia,
se debe enviar atento oficio al Departamento de Criminalística para que éste realice una experticia de la que acabo de manifestar. Como primer ejemplo, para determinar claramente si es que las firmas concuerdan, como lo he manifestado, o si no, si se presume que ese título ejecutivo, como por ejemplo una letra de cambio, que es algo bastante consuetudinario en nuestro ordenamiento jurídico, en los cuales, como fue una pregunta que me llamó mucho la atención de una de las personas que han venido a capacitarse en este honorable instituto, manifestó que qué pasa si se deja la letra en blanco. Entonces sí, eso pasa. Deja la letra en blanco y luego le llenan a conveniencia. Entonces ahí lo importante para demostrar esta falsedad ideológica es hacer un análisis de temporalidad de las tintas para establecer el orden de prelación, ejecución o antigüedad relativo a estas tintas. Esto sirve para saber si el título ejecutivo fue llenado después de la firma. Criminalística tiene una maquinaria para hacer este tipo de experticias y es un video espectral comparador que se llama BSC 5000, el cual es un equipo forense con el cual consta nuestro departamento de criminalística, ¿no es cierto? Lógicamente, muchas veces los jueces no nos quieren entregar ese título ejecutivo porque supuestamente lo están custodiando. Entonces, eso ya es una cuestión un poquito más fuerte que se podrá debatir más en la situación penal. Por eso no vamos a tratar de abordarlo muy al fondo, ¿no? Otra de las diligencias pertinentes sobre esta situación para descubrir esta falsedad ideológica sobre los títulos ejecutivos, básicamente en este otro procedimiento alterno, es un análisis relativo de las tintas empleadas por diferentes elementos de escritores concernientes en los textos, manuscritos y tintas de la firma. Esto es para verificar si la tinta es pastosa o líquida, es decir, verificar si la misma, para verificar que el documento no fue llenado en blanco y si la tinta es la misma entre la firma y la tinta utilizada para haber llenado este título ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, con estas situaciones, espero haber explicado sobre esta situación de las diligencias pertinentes para poder solventarlas dentro del procedimiento alterno al procedimiento ejecutivo para descubrir falsedad ideológica. Ahora es importante hablar de la siguiente excepción que prevé el Código Orgánico General de Procesos para los procedimientos ejecutivos. Otra cosa que se podría hablar claramente es de la extinción total o parcial de la obligación exigida. Esa es otra de las excepciones que nos da el procedimiento ejecutivo como tal para dar por terminado el procedimiento. Otra de las excepciones es la existencia de auto de llamamiento a juicio en los delitos de usura y enriquecimiento privado no justificado. Otra vez hablamos de conductas penalmente reprochables, es decir, la existencia de un delito, la existencia de una falsedad ideológica nuevamente nos lleva al ámbito penal. Y claramente hablamos de la conducta prevista en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal, como para poner un ejemplo. Aquí hay un hecho muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Existe una resolución de la Corte Nacional de Justicia que es un poco contradictoria, porque aquí podemos verificar que la excepción del título ejecutivo nos habla de un autollamamiento a juicio, y eso básicamente ya es una etapa final. Si tomamos en cuenta que la usura, la pena privativa de libertad puede llegar hasta 10 años, comienza de 5 a 7, pero según las situaciones del tipo penal, puede llegar hasta 10 años. Básicamente estamos hablando que la fase investigativa, según el 585 numeral 2 del COIP, va a durar 2 años. Y si es que el fiscal acusa y hace bien las cosas, recién va a solicitar al juez de garantías penales, se proceda a realizar una imputación de la conducta, porque supuestamente encontró la materialidad y la responsabilidad penal. Y es en ese momento cuando se instala la audiencia de formulación de cargos, es cuando va a iniciar la instrucción. De ahí viene la preparatoria de juicio. Y recién ahí, si es que el juez ve los elementos de convicción necesarios, va a llamar a juicio. Entonces, esto es contraproducente con esta sentencia que prevé el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la Corte Nacional de Justicia como un precedente jurisprudencial obligatorio. Lo voy a leer a continuación para que lo podamos constatar.
El delito de usura se comete desde que el sujeto activo, al realizar un préstamo de dinero, cobra al sujeto pasivo un interés mayor que el permitido por la ley. La acción permanece mientras el sujeto pasivo es sometido al cumplimiento de la obligación y culmina cuando se extinguen los efectos jurídicos del vínculo de subordinación. Este es al terminar de pagar los intereses usurarios en su defecto si se ha demandado el pago de la obligación hasta cuando se dicta la última actuación judicial para su ejecución. Nos hablan hasta de ejecución y de las excepciones que contempla el Código Orgánico General de Procesos en procedimientos ejecutivos, nos habla de autollamamiento a juicio. Esta es una de las inconsistencias o de las antinomias que existen entre una normativa y otra para salvaguardar el derecho de las partes procesales. Por lo cual, mejor no quiero entrar en más situaciones y es importante señalar la otra excepción previa que nos habla el numeral 5 del procedimiento ejecutivo, que nos dice las excepciones previas previstas en este código. Es decir, el procedimiento ejecutivo prevé también las excepciones previas del artículo 153. Entonces, los abogados se ponen contentos en este momento porque tenemos más herramientas para dar por terminado el procedimiento. Y claramente, bueno, y lógicamente estamos hablando de la incompetencia del juzgador. Esto es si se equivocó el juez en la materia o el territorio, como ya lo habíamos manifestado en el inicio. La incapacidad o falta de personalidad de la parte actora, es decir, cuando no tienen un documento que legitime como para su comparecencia. La falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del consorcio, es decir, quien demanda no es el legítimo contradictor y no se ha demandado al garante, como por ejemplo en el caso que exista. Ustedes saben que las letras de cambio tienen un deudor principal y un garante, ¿ya? En esos casos, pues si es que dos solo demandan al uno, al obligado principal, y no demandan al garante, estamos como todos queremos para presentar la excepción previa del litis consorcio, ¿no? Entonces no voy a abordar mucho estas situaciones porque el doctor que me antecedió explicó muy a fondo esta situación. Continuando con estas situaciones, claramente hablamos del error en la forma de proponer la demanda, la inadecuación del procedimiento, la indebida acumulación de pretensiones, si en el caso se quiere cobrar dos deudas. Hablamos de la litispendencia, si en un caso se hicieron algunas acciones, como algunos ya saben hacer. Hablamos de la prescripción. Este punto es muy importante. La prescripción en procedimientos ejecutivos. Es una de las preguntas más frecuentes que existen en este tipo de procedimientos y existe claramente una confusión. ¿Por qué? Porque anteriormente se preveía que los títulos ejecutivos prescribían en 3 años. Ahora, con la nueva, claramente con la nueva reforma del Código de Comercio, que lo voy a leer en este momento, existe en el artículo 179 del Código de Comercio, claramente que, y lo voy a leer de manera taxativa, tiempo para la prescripción. Todas las acciones que se dé de la letra de cambio resultan contra el aceptante y prescriben en 5 años, contados desde la fecha del vencimiento. Punto. Si el título ejecutivo es una obligación exigible claramente de plazo vencido, a partir de ahí, de la fecha en la cual se cumple la condición o el pago, a partir de ahí tenemos que estipular los 5 años. Lógicamente, si ya vemos que ha pasado 6 añitos y el cliente recién viene a buscarnos para que le contrate, para que le arreglemos el problema, como pasa siempre, colegas, y ustedes lo saben, pues lógicamente tendremos que ir a la vía ordinaria, porque en el procedimiento ejecutivo, esta situación ha prescrito, y según el 179 del Código de Comercio, no podemos ir contra la ley, y básicamente esa situación podría ser alegada como una excepción previa. Entonces hablamos también de la caducidad, de cosa juzgada. La cosa juzgada, lógicamente, hablamos del nobis in idem, de que determina la Constitución de la República del Ecuador en las garantías del debido proceso del artículo 76, numeral 7 del derecho a la defensa, numeral 7 literal I, literal I, que nos habla del nobis in idem. Ninguna persona
puede ser demandada 2 veces por la misma causa, pero hay 3 requisitos en esta situación para contemplar el no bis in idem. Misma causalidad, misma objetividad y misma subjetividad. Si no existen esos 3 requisitos, pueden demandar. Finalmente, también hablamos de la transacción como una excepción previa, judicial o extrajudicial, cuando ha existido un arreglo. Puede ser dentro de un procedimiento o puede ser extrajudicialmente fuera del procedimiento judicial. Y lógicamente, la parte actora quiere volver a cobrar y lógicamente se puede plantear esa excepción. También el numeral 10 de las excepciones previas nos habla de la asistencia de un medio, de un convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Y lógicamente estamos haciendo alusión a una acta de mediación. Como todos sabemos, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla de los métodos alternativos de solución de conflictos y les da el carácter de sentencia ejecutorial. Entonces, en este ámbito se podría claramente subsumir a la excepción previa 8 y 10 en relación a los mismos hechos fácticos, ¿no? En base a lo expuesto, una vez planteadas las excepciones de las cuales cree estar asistido en su contestación a la demanda de título ejecutivo, la parte demandada o el deudor, claramente este puede oponerse o determinar las ciertas condiciones en la contestación y eso determina el procedimiento ejecutivo. En primer lugar, esta persona puede pagar o cumplir la obligación en base a la condición de dar o hacer. Recordemos esa situación porque para que sea título ejecutivo tiene que estar esa condición de dar o hacer. En segundo lugar, también el demandado puede formular oposición acompañando la prueba conforme a lo previsto en este código, es decir, podrá alegar el pago total o parcial, pero esto debidamente comprobado a través del documento que respalde tal aseveración. Entonces, esto pasa generalmente en las demandas de los pagarés, donde los bancos básicamente demandan la totalidad del pagaré que se ha firmado por un cierto crédito y lógicamente no manifiesta los pagos parciales. Entonces es el momento procesal oportuno en el acto de proposición, una vez que uno ha sido citado, abordar esos documentos como pruebas útiles, pertinentes y conducentes y cumpliendo con el principio de oportunidad, es decir, agregándoles en nuestro acto de proposición de contestación a la demanda, tenemos que agregar los documentos, los recibos que demuestren que hemos hecho el pago parcial o el pago total. Entonces, así tenemos que formular nuestra posición debidamente documentado. Ahora, también el demandado, supongamos que le han establecido una medida preventiva, como el secuestro del vehículo, este puede rendir caución. ¿Qué es la caución? La caución es cuando le pagamos al juzgado, al tribunal, al consejo de la judicatura para que realmente dar una cierta cantidad de dinero para que se suspenda esa providencia preventiva dictada por la autoridad. Lógicamente, en este momento del proceso debe ser antes de la sentencia, porque si no ya estaríamos ante un procedimiento de ejecución. Entonces, como habíamos revisado, el juez puede ordenar estas providencias preventivas para asegurar el pago en cualquier momento con la simple certificación de los certificados correspondientes. Y lógicamente, si nosotros presentamos el escrito aduciendo estas situaciones, nos estamos dando por citados según lo establecido en el segundo inciso del artículo 53 del COGEP, porque nos estamos refiriendo a los fundamentos fácticos que ha propuesto la parte actora o el tenedor del título ejecutivo. Entonces, esas consideraciones tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, también podemos reconvenir al actor con otro título ejecutivo. Es decir, si es que hasta hablamos de que nos pusimos una empresa entre 2 socios y yo le firmé un pagaré a mi socio para que ciertas cosas que él iba a poner y luego yo me hice un crédito, también hice firmar otro título. Entonces, el momento procesal oportuno para que yo le pueda reconvenir. Pero lógicamente, en este tipo de procesos, solo puedo hacerlo con otro título ejecutivo. Entonces, esta reconvención es una contrademanda que se sustancia a la par con la demanda principal, tal como lo prevé el artículo 154 del COGEP. Quiero que me disculpen si hablo tanto de artículos, pero básicamente me toca hablar con la normativa en la mano para no inventarme las cosas, mis estimados colegas, ¿no es cierto? Entonces, en este ámbito,
para proseguir con esta situación, una vez que hemos contestado a la demanda, tenemos que tomar en cuenta la siguiente consideración. Ahora, ¿qué pasa si no contestamos a la demanda? Lo había manifestado en un inicio. Yo sé que las personas que están atentos a esta exposición podrán determinar que el artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos nos dice claramente qué pasa si falta la contestación a la demanda. Y claramente el deudor, dentro del respectivo término, no cumple con tal obligación y propone las excepciones. Y lógicamente, si las excepciones son distintas a las permitidas en este código o en este tipo de procedimientos ejecutivos, el juzgador inmediatamente no va a tomar en cuenta esas excepciones y va a pronunciar la sentencia mandando que el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución, como lo dijo el colega que me antecedió, no es susceptible de recurso alguno. Queden firme y básicamente con esta situación ya procedería el mandamiento de ejecución. Entonces, se puede solicitar al juzgador el mandamiento de ejecución. El juzgador va a determinar 5 días para que se cumpla con la obligación, y si no lo hace, y si no hay bienes para poder cobrar la obligación o la sentencia en este ámbito, lógicamente ya procederá el concurso de acreedores, o coloquialmente como se conoce, juicio de insolvencia. Entonces, ahora vamos a la otra situación. Supongamos que sí se contestó la demanda y lógicamente el juzgador dijo que se vayan a audiencia. Entonces, si la oposición ha sido debidamente fundamentada y tal como lo prevé el artículo 354 del COGER, dentro del término de 3 días se notificará a la contraparte con la contestación y se señalará fecha y hora para la sustanciación de la audiencia correspondiente. Entonces, básicamente, la audiencia única se va a solventar, como todos sabemos, en 2 fases. La primera, se va a sanear, se van a presentar las excepciones, declarar validez procesal. Luego de eso, vamos a determinar el punto de debate. Si es que se quiere utilizar una conciliación, pues se podrá utilizar este método alternativo de solución de conflictos. Y en la segunda fase, pues lógicamente se practicarán las pruebas y los alegatos de cada parte. Entonces, en este ámbito, claramente, de la sentencia que se toma en este ámbito, únicamente se determinará con efecto, se aceptará este recurso con efecto no suspensivo. Creo que me he pasado de la hora, me avisan por favor si me estoy pasando, y podría finalizar que en este tipo de procedimientos no es admisible el recurso de casación, ¿no es cierto? Y lógicamente, básicamente una vez dada la sentencia, se deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Entonces, ya lo había manifestado que no existe el recurso de casación. Por favor, a los patrocinadores de este evento académico, me confirman si todavía tengo un poquito de tiempo para hablar sobre la solución de consultas de la Corte Nacional de Justicia, o si damos ya la palabra al siguiente expositor. Estimado doctor, tenemos 5 minutos. Creeríamos conveniente que se lo pueda destinar también para la ronda de preguntas por parte de los participantes. Si gusta, puede concluir en 1 minuto, máximo 2, y damos paso a la ronda de preguntas, estimado doctor. Ya, muchas gracias, estimado colega. Entonces, en este ámbito, para finalizar, me gustaría hablar sobre la confusión de los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución. Si hay una diferencia o mera confusión interpretativa, pero parece que no contamos con el tiempo correspondiente. Entonces, en este ámbito, es claramente finalizar la ponencia, y me gustaría agradecer a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme dado la oportunidad de conversar sobre estos temas, y básicamente me gustaría agradecerles por su presencia, ¿no? Entonces agradezco por la atención prestada a todos los colegas y espero que esta información aportada haya servido para el repaso de la normativa prevista en la sustanciación de esos procedimientos ejecutivos. Les agradezco.
Muchas gracias, estimado doctor. Esta ha sido la ponencia del doctor José Javier Quirós con el tema título ejecutivo y su sustanciación en el Código Orgánico General de Procesos. Vamos a dar paso en honor al tiempo y antes de iniciar la tercera ponencia de esta tarde con las preguntas del público. La primera nos ha hecho Jimena Villasís Tobar, que nos dice buenas tardes a todos. ¿Qué sucede si al momento de firmar el garante la letra de cambio coloca mal el año? ¿Aquello acarrea nulidad? Bueno, si está mal el año, lógicamente estamos hablando que no se va a cumplir la condición. Tendríamos que verificar si el año que ha puesto la persona, lógicamente, si ya está cumplido el plazo, ya la condición está cumplida, es exigible el título. Y por lo cual se tendría que tomar mucho en consideración eso. Entonces, no está muy clara la pregunta y me gustaría que se pueda aclarar más de esa situación. Perfecto, vamos a pedir por favor a la participante que aclare de ser el caso y hasta eso vamos con la siguiente pregunta, doctor. Nos dicen buenas noches, excelente ponencia. Si dentro de un juicio ejecutivo se dicta una sentencia en base a un acuerdo llegado por las partes, aceptando el valor de la deuda y la misma para ser pagada en cuotas, pero a pesar de ello el deudor no cumple, ¿es pertinente pedir mandamiento de ejecución directamente? Lógicamente, si se ha incumplido esta situación, se ha incumplido el acuerdo. Y una vez incumplido el acuerdo, lo que se podría determinar es poner en conocimiento al juzgador de tal incumplimiento y con ello, lógicamente, estamos hablando de un acuerdo en sentencia. ¿Y la sentencia qué es? Un título de ejecución. Entonces, ya procedería que el juzgador determine el mandamiento de ejecución para proseguir con la siguiente etapa, bajo el principio de preclusión. Perfecto, estimado doctor. Aquí nos hacen otra pregunta, Karen Gutiérrez, buenas noches. ¿La prescripción extintiva solo se puede alegar como excepción o también se puede presentar como acción? Como habíamos manifestado, el procedimiento ejecutivo prevé ciertas excepciones tales del procedimiento y nos contempla esta situación de la prescripción extintiva. Qué bueno que me haya preguntado, eso también lo prevé el Código Civil ecuatoriano, que nos habla en el artículo 2415 y dice que este tiempo es en general de 5 años para las acciones ejecutivas y de 10 para las ordinarias, en concordancia a lo que habíamos manifestado del Código de Comercio. Entonces, lógicamente cumple con los parámetros de las excepciones que contempla el procedimiento ejecutivo y por lo cual se lo puede presentar como tal. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con esto concluimos en honor al tiempo la ronda de las preguntas. Esta ha sido pues la ponencia del doctor José Javier Quirós con el tema títulos ejecutivos y su sustanciación en el Código Orgánico General de Procesos. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y la plataforma digital Digital Legal, le damos las gracias, doctor, por su disponibilidad y su colaboración siempre con la academia. Una muy buena noche. Es un placer. Gracias. 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 Entonces, finalizamos este primer taller del procedimiento ejecutivo y de ejecución actualidad ecuatoriana. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y de la plataforma digital Digital Legal, damos gracias a ustedes por su amable atención. Muchas gracias y una buena noche. Gracias, Diego. Hay preguntas en el chat sobre el tema de la grabación. La grabación de las ponencias queda ya subida en la página de Facebook del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía. Muchas gracias a todos.